8. La ratita presumida y sabia o las compensaciones de la muerte. A mi excelente amigo, Florencio Vicente Castro, número 1 de la psicología. Agneta es una ratita alemana, blanca y afelpada, e engreída con razón, pues es muy leída, vivió entre libros y literalmente los engullía. Pero ahora le costaba recordar de dónde había sacado que la muerte tenía sus contrapesos. Cree, no está segura, que de un libro con hojas finísimas pero opacas y resistentes, en él aprendió que es necesario morir para que la vida renazca pujante. Si el grano no se pudre, no fructificará. El principal protagonista de la segunda parte de ese libro, Jesús de Nazaret, predicó a un tal Nicodemo, que no debía ser de fiar, pues también de fariseo actuaba con nocturnidad, la eficacia de un segundo nacimiento, para lo que lógicamente es necesario morir antes. Francamente, puede que sea penoso, pero y ese reflorecer ya es una compensación. Ahora Agneta habita en un laboratorio de psicología, un sitio raro de verdad, pero es que su pasión es experimentar y a la vez vivir en libertad, sin reservas. De todos modos, huye de la confrontación. El congénere que hubiera ganado su confianza, con una similar visión vital, la habría enamorado y hubiera sido el amor de su vida. Pese a que le encanta investigar, la aterra trabajar con humanos, por el miedo a que le hagan daño, como le ocurrió al pobre Gustavo. Este era amable y gentil, aunque comodón y entusiasta del ocio. Le gustaba la vida fácil, introvertido y poeta. Prefería tareas individuales, pues su ensimismamiento le hacía cuesta arriba el trato con los demás. Pero en un laboratorio es difícil ir por libre, y Gustavo un día perdió la paciencia, y en solitario se lanzó a buscarla mundo a través, y se decía que más que hubiera dado a morir cuando era pequeño. ¿De qué me ha servido vivir estos años? ¿De qué ha servido? Las penas me aclararon que morir es un favor. ¿Se puede tender hacia Dios olvidando lo que Dios me dio en este mundo? Tuve colegas blancos y guasones, amistad, amor, objetos lindos, formas pequeñas, una hormiga, una mosca, una flor, el débil canto de un gurriato, la caricia de la brisa. Qué importancia la de los detalles, que yo nunca tuve en cuenta. Cree que su vida ha sido y es absurda, que ya no merece ser vivida y decide suicidarse. Me quiero morir, exclamaba, no por congojas íntimas, ni por algún fracaso, ni por falta de valor para afrontar la vida, sino de asco, por aburrimiento, por carencia de una razón para vivir. Quiere morir, pero poéticamente, con estilo. Ante el primer río que se topa, se desnuda por completo, se despoja de todo lo que no es él, para abrazarse al agua, ser envuelto por ella sin mediaciones. Ahí comprende el sentido de la vida, de los detalles que jamás tuvo en cuenta, la belleza, la poesía, cantos rodados, peces, chicharras chillando, unos juntos inciesto jalavera, de la corriente fluvial. Busca su poema final, deseaba escribirlo, pero ¿para qué? Su muerte sería igual que su vida, sin valor, ambas, en definitiva, escritas en el agua, nunca más se supo de él. Siendo la ratita Agneta una joven pispireta, pero modosa, escolar y pericote de biblioteca, observó que Derek, el pedante conejillo de Indias, pensaba mal de Gustavo, se reía de él, con risa forzada, de conejo, creyéndole zarraza o decididamente marica. Al verle, un día, con las poesías del lírico español Becker de su tocayo Gustavo, bajo el brazo, se lo echó en cara. Derek creía que eso solo lo leían las jovencitas tontas, y por eso el muy macho ni siquiera lo había ojeado, entretenido en su incansable rumiar. Agneta se descansó de la risa que le dio el necio del conejo, aunque no gustaba de desacuerdos, como se ha dicho, se carcajeó con ganas de él. La actitud conejal la juzgó desatino, y comentó: «¿Cuánto tonto permite Dios, más que tubos de ensayo?». El caso es que de Gustavo nunca se obtuvieron más noticias. Agneta es femenina, con aptitudes destacadas en el baile, pero creativa a la vez. Dotada de buena inteligencia, fluida, aunque no le escasea la cristalizada, le encanta el cambio y la innovación. De todos modos, necesita el apoyo de sus seres queridos para seguir progresando, pues ha de soportar muchas envidias que busca derrotar. Por esto,
Cuando ya llevaba un tiempo en el laboratorio, cansada de repetir e implacablemente remarchar sobre lo mismo, idéntico camino en similar laberinto y con parejo incentivo de queso o frutos secos, revuelve variar el ensayo, decide que en lo sucesivo será ella la que experimente con el experimentador, conoce los aspectos principales de una investigación. Por supuesto, como desplegar la variable independiente y controlar a parásitas podía servirle de tesis doctoral. Se sirvió de sus fobias a los humanos y empezó a dar respuestas raras, para ser considerada anormal sin serlo. Se la tachó de neurótica a causa de un alto grado de ansiedad, demostró claustrofobia y repugnancia a los higos pasos, los que le fastidiaba, pues realmente le satisfacían, pero así le redoblaron el queso, su plato predilecto, empeoró más el cuadro al adoptar comportamientos antisociales. Si practica con otros colegas a modo de un desfile, se deja obsesionar por las botas del de delante y como escapando de la obcecación, cambia el paso. Con la vista perdida y las mandíbulas apretadas se le enfriaban los pies, aunque para salir del fresco movía los dedos dentro de las botas y soltaba fuertes pisotones sobre el camino, pasaje que los doctores, para suavizarlo, habían recubierto de tojos que, tras ser zapateados, servirán de abono. Tras estas experiencias, escandalizando a muchos eruditos, logra su tesis y es investida doctora. Republica varios artículos en la revista científica de la Facultad de Psicología, pero el director de la investigación, el doctor Christian Cass, anciano hermoso niveo arminaño, no pudo soportar tanto dislate y se convenció de estar sufriendo prácticas perturbadoras. Empezó soñando con un ataúd, opinó que se había dañado su relación con la realidad y que claramente cruzaba un proceso psicótico y soportaba reacciones disociativas, amén de amnesias puntuales. Se tornó muy suspicaz y comenzó a creer en una conspiración. Llamó a la policía para informar de ella. Evidentemente, esto sí era un desatino. El propio Christian decidió plegarse a una terapia específica. El afamado doctor Juste, que se hallaba en Alemania para recibir el premio Beheister que acababan de concederle, no tuvo inconveniente en dar su opinión sobre el caso. Dictaminó estar relacionado con las tensiones de las últimas vivencias de Cass, como el suicidio del ratón Gustavo en el río, sin protección alguna, ni un mal féretro arrastrado por el río. Además, su consciente era un completo caos, por lo que el inconsciente buscaba reposo, una salida, y se había ido a la más drástica, el descanso eterno. De ahí, el sueño del ataúd. Vuelto el doctor Juste a Madrid, los compañeros del hospital provincial le brindaron un homenaje para cumplimentarle por el premio, un vino español y unas frases del director del hospital. Y del propio festejado, don Manuel Núñez, presente también, se acercó a estrechar la mano del colega psicólogo. Este aprovechó para hablarle de la ratita Agneta y su tesis doctoral, del enojoso conejillo de Indias, Derek, de Christian Cass y su psicosis, y del ratón Gustavo, que en sus delirios invocaba a Dios. Por esto se lo cuento, porque me sorprendió hallar a Dios en el mundo animal. Sí, desde luego es sorprendente, respondió el cura, pero no para el hombre de fe. Dios no es que esté en todas partes, es que lo anima todo. Con él brilla la luz. Puede verse en tantas miradas, da esperanza y pone esperanza donde no hay. A veces se introduce en nuestra mente unos parásitos que otros llaman demonios, que nos hacen enfadar. ¿Qué importan los motivos o razones si el resultado es que nos hacen sufrir y también a los que nos aman y amamos? En fin, veo que no se aburrió. Sonrió. Bien, padre, creo que el amor de Dios se vierte por la tierra. Es bueno sentirlo. Y se despidió. Don Manuel hizo un gesto amplio con la mano, que significaba enhorabuena y a la vez adiós. Que descanse. Siempre es un placer hablar con usted.